Muy buenas noches, ya siendo las 8, vamos a iniciar esta catequesis que ya estamos acostumbrándonos a ella, son muy bonitas, acerca de la encíclica Lumen Fidei, aprovechando este tiempo, este trienio de la fe, que es invitación de nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Y es, es un gusto hoy contar con unos invitados de lujo. Se trata del diácono Bernardo Vanega y su esposa Ángela Correa, Ángela María. Ambos hacen parte de una familia muy vivas en la fe, muy servidores, muy comprometidos, reconocidos no solamente en San Maximiliano Kolbe, sino ya son de toda la arquidiócesis de Bogotá, porque así sirven a esta iglesia. Así que es un gusto poder contar con ellos hoy y que nos acompañe Ángela y Bernardo. Van a tocar el tema de la fe y familia, numeral 52 y 53 de la Lumen Fidei. Muchas gracias, Angelita y Bernardo, por acompañarnos en esta noche. Gracias, Rosy. Rosy, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas tuyas. Muchas gracias por invitarnos esta noche a acompañarlos como catequistas pues en esta catequesis de llevamos de Lumen Fidei con los numerales 52 a 53. Bueno, como les decía, pues realmente es una alegría estar con ustedes acá en este momento. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra charla. Esperamos obviamente que podamos tener esta reflexión de manera cercana, de manera testimonial en esta media horita que tenemos. Así es, amor. Bueno, nos alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio como familia, especialmente porque estos numerales hablan de esa fe vivida en el hogar, en esa vida real que está cargada siempre de alegrías y dificultades, de tantos retos de diversa índole, pero que siempre de la mano de Dios traerán esperanza. Bueno, entonces vamos a dar inicio y queremos pedirles que iniciemos con esta oración para ponernos en manos del Señor. Padre bueno, te damos gracias porque has querido hacer de la familia un lugar donde aprendemos a amar, a confiar y a descubrir tu presencia. Bendice nuestros hogares y ayúdanos a vivir cada día sostenidos por tu fidelidad. Señor Jesús, tú que viviste en el calor de un hogar junto a María y José, acompaña a nuestras familias en las alegrías y en las dificultades. Enséñanos a amarnos con paciencia, a perdonarnos y a caminar siempre unidos en tu amor. Espíritu Santo, haz crecer la fe en nuestros corazones, que en nuestras casas nunca falte la oración, la esperanza y la confianza en Dios. Ayúdanos a transmitir la fe a los hijos y a las nuevas generaciones con alegría y testimonio de vida. Jesús, María y José acompañen nuestras familias y cuiden nuestros hogares. Que aprendamos de ustedes a vivir en sencillez, en amor y en confianza en Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues entonces, antes de dar inicio a nuestra catequesis de estos numerales, queremos hacer como un breve resumen, un breve repaso, un recap, llaman hoy, a este proceso, a este itinerario que llevamos con la Lumen Fidei. Entonces, pues así como que nos vamos a ubicar más fácilmente. Iniciamos en la Lumen Fidei con la fe que nace de la escucha, el fidex es audito, se convierte obviamente en camino,
trabajamos esos numerales del primer capítulo y del segundo, nos ilumina la existencia. De esta forma, nos lleva al encuentro con Cristo, la fe como encuentro con Cristo, y se construye una comunidad, veíamos en nuestra catequesis pasada. Y ahora damos un paso muy hermoso. La Lumen Fidei da un paso en donde la fe entra al hogar, que es la charla que tenemos hoy. Esa fe que no queda pues en conceptos o en definiciones o en ideas, sino es una fe que toma rostro en las relaciones humanas y en las relaciones fundamentalmente de familia. Sí, efectivamente, esa fe toma rostro en las relaciones humanas porque es la fe la que nos da el sentido de nuestra existencia, ¿sí? O sea, ¿para qué vivimos? ¿Por qué existimos? Y esto no solo como individuos, sino como parte de una comunidad. Y ante todo, que es lo que veremos hoy, como parte de una familia. Bueno, lo primero que tenemos que vemos en Lumen Fidei, en ese numeral 52, es el tema central de nuestra charla. Como lo decíamos ahora y con las palabras de Angelita, pues es en la familia el escenario íntimo de las conversaciones, de toda la vida, del día a día en el que se nos presentan infinidad de situaciones. En ese primer ámbito, en ese primer ámbito que se ilumina la fe, es en la familia, en ese escenario donde al interior de la familia se embriona la fe. La Lumen Fidei nos recuerda algo maravilloso, algo fundamental para nuestra vida en familia. Dios se hace presente en lo cotidiano de la familia. Eso me encanta. Eh, Lumen Fidei dice que la familia es el primer lugar en que la fe ilumina al mundo. Esto significa que la fe entra al mundo a través de la familia. Y es que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, el primer lugar donde aprendimos a escuchar o donde escuchamos de Dios fue en el seno de nuestra familia, en nuestras casas. Allí fue donde aprendimos a creer, a amar, a confiar, a perdonar. ¿Cuántas veces no nos peleamos con nuestros hermanos? A luchar por las cosas, a equivocarnos, pero volver a empezar. Y pues es que la familia está llena de retos. Y pues aquí llamo la atención en esto y es que la fe es muy fácil vivirla cuando todo está bien, cuando todo es fácil, pero cuando las cosas van mal, cuando la vida se torna un poco más compleja, cuando llegan esas dificultades, es cuando más necesitamos que Dios esté presente en nuestro hogar. Es cuando más debemos vivir esa fe y enseñarla a nuestros hijos. Así que lo primero que nos vamos a encontrar y adentrándonos en ese numeral 52 es que la fe definitivamente se refleja en la confianza. Amar también es confiar y la fe se refleja en esa confianza. El amor cristiano, obviamente, no solo se sostiene por los sentimientos. El amor cristiano y el amor de la familia, el amor conyugal que soporta y que sostiene a esa familia, principalmente se sostiene en el Señor y en la fe. Esa promesa que realizamos de fidelidad en la dificultad, en la pobreza, en la enfermedad, esa promesa que hacemos para mantenernos firmes en la adversidad que se nos presenta alrededor de la vida, tiene que estar fundamentada en la gracia de Dios, en esa fe que tenemos, en la promesa que tenemos del Señor, en mantener ese plan originario del Señor, que en Génesis 2:24 nos dice claramente de llegar a ser una sola carne. Muchas personas, pues obviamente tienen, digamos, temor
a ese compromiso, a un compromiso definitivo. Porque obviamente, como lo decíamos, el amor humano es frágil. Y nuestra respuesta ante la fragilidad y ante la fe que escuchamos se vuelve incompleta, se quiebra en todas las circunstancias que les mencioné. Sencillamente nos rompemos ante la realidad de la muerte, ante las realidades que nos ocurren, porque nuestra fe es frágil por nuestra misma fragilidad. Así que por eso esta fe es sostenida como virtud teologal. La fe también nos recuerda que Dios sostiene aquello que humanamente nosotros no podemos soportar o que parece demasiado grande para nosotros mismos. Así es. Por eso es que cuando los cónyuges han conocido el amor de Dios, es que pueden prometerse y vivir confiados en ese amor para siempre. Acá tenemos que tener esa certeza de que Dios tiene para nosotros un plan de vida perfecto y maravilloso. Yo digo que a nosotros no nos gusta sufrir, pero siempre es en el sufrimiento cuando más podemos aprender de la fe y acercarnos más al Señor. Entonces, cuando aceptamos esos pasos que Dios nos pone en la vida para vivirlos, aunque esos sean difíciles, solo en ese momento es cuando podemos realmente vivir de una manera plena, confiada y feliz. A mí me gusta insistir que debemos tener la certeza de que Dios es bueno, de que Dios nos ama y de que Dios todo lo hace bien. Entonces, todas las situaciones que llegan a nuestra vida, tenemos que saber que Dios las permite por amor a nosotros. Y es la fe la que nos ayuda a no rendirnos fácilmente cuando llegan las dificultades. Es la fe la que nos ayuda a confiar incluso en medio de nuestra fragilidad humana. Pues amor, esto lo cierra perfecto la Lumen Fidei. Mm. Prometer un amor para siempre es posible. Eso nos lleva entonces a que si Dios sostiene nuestra fragilidad, si estamos fundados en el amor de Dios y al ser sostenidos y consolados por Dios, también el corazón de nuestra familia, así como en pareja el Señor nos sostiene, el corazón de la familia también es sostenido por Dios. Sabemos muy bien que la fe no elimina las dificultades, pero definitivamente sí cambia cómo atravesarlas. Nos da una nueva perspectiva. Al interior de la familia siempre podemos tener heridas, dificultades, crisis, frustraciones, cansancio también. Todos estos límites humanos, sin lugar a dudas. Recordemos cómo Abraham y Sara, al escuchar la promesa de Dios, confiaron en él y confiaron en su palabra a pesar de que ya eran ancianos. Es que pónganse ustedes en los zapatos de Sara, que un día el esposo le diga a mi hijita, recojamos todas las cosas que nos vamos de aquí, porque Dios nos ha ofrecido eh, una tierra que emana leche y miel y además una descendencia abundante, cuando ellos por su ancianidad humanamente era imposible que fuera. Pero para Dios no hay nada imposible y ellos han creído en esa promesa y partieron y obedecieron a Dios pensando en su promesa. Así que definitivamente en todas estas situaciones, al interior del corazón de la familia, Dios no abandona a nuestras familias. Dios no las abandona en medio de esas luchas que se nos presentan. Nunca, nunca, Dios nunca nos abandona. Y es que, pues, ¿quién de nosotros no ha tenido una dificultad de diversa índole? Particularmente nosotros, yo digo que siempre cuando estamos por fin tratando de superar alguna dificultad, llega la otra. O sea, como que no acaban, ¿sí? Pasa una y llega la otra. Pero pues Dios siempre ha estado ahí para sostenernos. Y yo considero que vivir los momentos de dificultad de la vida es muy importante,
porque ahí es cuando aprendemos que no caminamos solos y es cuando más podemos crecer en la fe. Y es importantísimo que nuestros hijos sepan que tenemos dificultades, porque eh, ellos pueden aprender de esto, saber que primero estamos como familia juntos para poder resolverlos, para poder superarlos y que además Dios nos acompaña y nos ayuda en este proceso. Siempre que confiamos en el Señor, todo se hace más fácil. Yo también acá digo que el Señor siempre nos dice que Él nos da su paz, pero no como la da el mundo, porque para mí la paz que nos da el Señor es esa paz que se basa en la confianza en Él, en esa confianza de que Él siempre nos dará lo mejor. De esa forma sabemos que la fe en la familia tiene una progresividad. En ese numeral 53, Lumen Fidei, nos dice que los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Los niños aprenden a tener confianza del amor de sus padres en la cotidianidad, en el día a día, de tal forma que la fe no se transmite con discursos o con cantaleta, sino se transmite con experiencias de confianza y amor, con presencia, con coherencia, con pequeños gestos. Muchas veces los hijos descubren quién es Dios viendo cómo aman, perdonan y viven sus padres. San Pablo nos dice en Romanos 10:17 que la fe entra por el oído, fidex es audito. Pero también podemos decir que la esperanza entra también por los sentidos de esa fe vivida, se experimenta esa esperanza. Amor, ¿qué podemos decir de la fe de los niños? Bueno, con los niños y bueno, en general yo creo que con los hijos debemos ser muy creativos y estar siempre muy atentos porque cada edad trae sus propios retos. Para mí es muy importante, y bueno, esto lo he aprendido ahorita ya, que ellos están grandes, pero me parece importante que cuando los hijos son niños, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué talentos tiene nuestro hijo. ¿Sí? Y no lo digo en el sentido artístico o académico, deportivo, que es en lo que casi siempre nos preocupamos, sino en el sentido espiritual, ¿sí? Porque pues Dios a cada uno nos dota de grandes talentos que vamos a requerir para llevar a cabo pues la tarea que Él espera de nosotros, para llegar al mundo y amar, para hacer y cumplir nuestra vocación. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar, por ejemplo, si nuestro hijo tiene una sensibilidad especial por los demás o si mi hijo es generoso. A veces vemos como los niños siempre están partiendo sus galletitas, dándole un pedacito a cada uno. O si nuestro hijo tiene un carácter para decir no, o si le gusta servir y ayudar. Entonces, podemos identificar esos talentos y estar muy atentos para siempre encaminarlos a hacer el bien y que no seamos nosotros los que les quitemos esos talentos, ¿sí? Lo otro que yo diría es siempre orar con ellos, de tal forma que ellos al vernos aprendan a persignarse, a darle gracias a Dios, a pedirle al Señor en los momentos de dificultad, incluso a aceptar su voluntad, porque no siempre recibimos lo que pedimos. Y en este tema de la oración no podemos olvidar tampoco el rosario, enseñarles que tienen en el cielo una madre que los ama más que nosotros mismos juntos. Por ejemplo, nosotros siempre rezamos el rosario con ellos cuando eran niños. Cuando era el momento de dormirse, entonces íbamos a su cama y ahí comenzamos a hacer el rosario. Llega la adolescencia, ellos de pronto dejan de hacer el rosario, ya se aburren, les parece largo, les parece cansón, pero ellos siguen creyendo, orando y confiando, ¿sí? Ellos después de ese momento les marca su vida y siempre lo tendrán
presente. Lo otro que me parece importante, y esto no solo con los niños, sino con los hijos, sean pequeños o sean grandes, poder compartir la mesa. Así sea solo una comida en el día, porque allí no solo le damos gracias a Dios por lo que nos da de forma generosa, sino que también podemos compartir entre nosotros el amor, las vivencias de cada día, el problema que tiene uno, el consejo que le podemos dar, y todos aprendemos y todos sabemos y todos nos preocupamos uno del otro. Otras ideas que podemos trabajar con los niños es, por ejemplo, compartir la palabra de Dios. A mí me encantaba leerle a mis hijos desde chicos la Biblia y irles explicando de forma muy sencilla y emotiva todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El sufrimiento redentor del Señor, su muerte en la cruz, ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros que lo supera todo. También, por ejemplo, leerles historias de santos que animan la valentía, la piedad, el ser misioneros, el servicio al prójimo. Eso también marca mucho la vida de los hijos, de los niños especialmente. Y en general el compartir muchos momentos juntos, que es lo que permite crear esos vínculos cercanos y especiales con nuestros hijos, que pues ellos los llevarán después a tener confianza y a actuar también como nosotros. Pues sin duda es claro que después de escucharte se entiende por qué el Lumen Fide insiste en que los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Ujú. Esta es la forma de hacer el camino. Así que definitivamente, pues la fe se aprende viendo creer realmente. Así como lo decía Angelita ahora, cultivar prácticas comunes de fe en la familia, nos dice Lumen Fide 53. La fe llega por la palabra escuchada, pero también vivida y celebrada, donde se requiere coherencia, autenticidad, credibilidad. Muy importante esto. Los padres, obviamente, como papás, somos falibles, nos equivocamos totalmente. Pero nos decía el Papa Francisco en Amor y Leticia que que los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan es padres auténticos, necesitan es padres que sepan pedir perdón, que sepan reconocer cuando se equivocan, que sepan reconocer y que sepan volver a Dios y restaurar las relaciones. El que ellos vean una vida sacramental, servicio y caridad. La fe se vuelve creíble cuando toca la vida. Y es que en esto sí tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos en la enseñanza de la fe, ante todo por el ejemplo que damos. Yo digo que a veces también terminamos siendo como esos fariseos de los que el Señor decía que debíamos, que había que hacer lo que ellos decían, pero no hacer lo que ellos hacían. Nuestras acciones muchas veces contradicen nuestras palabras. Y en esto debemos ser muy cuidadosos porque nuestros hijos siempre nos están observando qué hablamos, cómo tratamos a los demás, cómo reaccionamos ante las dificultades. Y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que aprenden nuestros hijos simplemente viéndonos a nosotros cómo vivimos. Por eso debemos siempre estar alegres, siempre confiando en Dios y siempre actuando con amor. De esta forma, en la medida que nuestros hijos van creciendo, la fe les ayuda a expandir la perspectiva de la vida. Nos dice el Lumen Fide, también el Lumen 53, que los jóvenes aspiran a una vida grande. La fe nos llama a nuevos rumbos existenciales. Eh, Renueva nuestra vocación, nuestros sueños, la búsqueda de sentido, el deseo de plenitud, que estas son cosas que están en el corazón de nuestros adolescentes y de nuestros hijos cuando son adultos jóvenes. Por eso es que nos dice el Menfide que los jóvenes siempre aspiran a una vida grande, pero también tienen que esperar y tienen que tener esperanza aun cuando sientan dificultades, capacidad de entrega, capacidad de amar.
valentías, tomar decisiones vocacionales. Es en la familia donde nacen las vocaciones, es en la familia donde nacen las vocaciones sacerdotales. Por eso requiere de nuestra parte compromiso y autenticidad. Yo podría decir, Linda, en este momento que definitivamente el encuentro con Cristo expande el horizonte de la vida. Sí, así es. Y pues aquí me gustaría mencionar dos aspectos que me parecen importantes en esta etapa de la vida de los hijos, cuando ellos ya están más grandecitos, cuando están jóvenes. Eh, y el primer lugar es cómo es la expresión de amor nuestra hacia ellos. A veces nos pasa que fuimos muy consentidores, muy tiernos con nuestros hijos cuando eran pequeños, pero luego ya cuando son adolescentes o cuando ya son jóvenes dejamos de hacerlo. Y ellos siguen necesitando de nuestros abrazos, de nuestros besos, de nuestras palabras dulces. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestros hijos te amo? Eso sería lo primero. Y lo segundo que me parece también importante en esta etapa es tener unas reglas claras en casa desde que son chicos, desde que son pequeñitos, y hacerlas cumplir, pero con amor hacia ellos. No la regla por la regla, sino por ellos, por el amor que les tenemos. Cuando tenemos reglas claras en casa y cuando tenemos normas y las hacemos cumplir, es cuando les enseñamos a ser buenos ciudadanos, a ser buenos hijos de Dios. Sí, acá debemos ser cuidadosos y no contradecirnos delante de ellos. Siempre apoyarnos uno al otro. ¿Qué te dijo tu papá? ¿O qué te enseñó tu mamá? Sí, el crecer con normas permite que nuestros hijos tengan unos horizontes más claros y rectos en sus vidas. Y eso, como también nos lo menciona Lumen Fidei, los jóvenes en su adolescencia comienzan una etapa difícil. Podríamos decir que es un periodo de crisis, ese dejar de ser niños para convertirse en adultos, ese paso de maduración implica cambios muy grandes a nivel biológico, obviamente, a nivel psicológico y a nivel espiritual, sin duda. Esa crisis también nos afecta a nosotros. De pronto vemos que nuestros hijos, que antes se arrodillaban a hacer el Padre Nuestro, el ángel de la guarda, al lado de la cama, como la imagen que les presenté, pues dejan de hacerlo. Como le decía Angelita, ya no quieren hacer el rosario con nosotros. Y ellos obviamente quieren centrar su vida en sus amigos. Nosotros ya no les parecemos los héroes. La adolescencia es un cambio profundo. Entramos en crisis y tenemos que aprender a acompañar la fe de nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Para acompañar la fe de nuestros hijos, lo primero que tenemos que tener es confianza en que es Dios el que hace la obra, en que es Dios el que toca a los corazones. Nosotros como papás ya no tenemos el control, ya no los podemos obligar. Y eventualmente si los podemos obligar y los obligamos, ya no va a dar ese fruto, porque eso despierta la rebeldía en nuestros hijos. Debemos confiar que así como nosotros sembramos una semilla, así como nosotros preparamos su corazón como tierra buena, que incluso, aun cuando no lo hayamos hecho, muchos padres me preguntan, yo me convertí ya cuando mis hijos estaban grandes y no tuve la oportunidad por el trabajo de acompañarlos en la fe. De hecho, nunca les enseñé la fe. Papás, no podemos sentirnos derrotados por eso, porque es que es Dios el que hace la obra. Dios es el que toca el corazón. Dios es el que hace la obra en nuestros hijos y debemos de confiar en eso. Yo siempre les he dicho que Dios no tiene nietos. Todos somos hijos de Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar, orar por ellos. Así que debemos acompañar, orar y dar ejemplo. Siempre invitar
Además, acordémonos que Dios sigue buscando a nuestros hijos, incluso cuando no podemos ver los resultados, cuando pasa mucho tiempo y no vemos los resultados. Sí, a veces yo digo que está así de chiquita la planta y ya queremos que dé frutos. Tenemos que ser pacientes ahí realmente. Y bueno, tú decías algo ahorita que es una realidad y es que cuando ellos crecen, descubren que sus padres no eran los héroes que ellos pensaban. Estamos cargados de defectos y ellos son no solo conscientes de eso, sino que nos lo echan en cara. Y aquí es clave algo que es que aunque nos equivoquemos y no seamos perfectos, siempre debemos buscar permanentemente ese cambio de vida y que ellos, nuestros hijos, sean conscientes de que estamos nosotros luchando, porque nosotros queremos llegar a la santidad, que tenemos un propósito de cambio, que vamos y nos confesamos y que somos capaces de decirle, sí, tienes razón, me equivoqué en esto, y voy, me confieso y tengo ese cambio de vida. Aquí ese ejemplo de superación nuestro es fundamental para ellos. No podemos quedarnos solo en la angustia y la preocupación de lo que nuestro hijo se alejó, que nuestro hijo no volvió a misa, sino que debemos, como decía mi esposo, redoblar nuestra oración por ellos. Yo digo que es el momento adecuado para regar la semilla. Nosotros sembramos la semilla, pero el que hace crecer es el Señor. Entonces debemos ser pacientes, debemos estar atentos, pero no debemos presionarlos. Debemos pedir el Espíritu Santo, que es el único que puede iluminarles esos caminos que pueden llevarlos a Dios, a ese amor verdadero. Encomendémoslos también a la Santísima Virgen. Ya les he dicho, ella es mejor mamá que nosotras, que todas las mamás que estamos aquí presentes. Pidámosles que los tome de la mano, que los cubra con su manto, que los lleve a su Hijo Jesús. Y un secreto aquí, no hay nada más poderoso que un rosario rezado de rodillas delante del Santísimo por nuestros hijos. Sin lugar a dudas, amor, sin lugar a dudas. Por eso, Lumen Fide en este numeral 53 con esta frase tan concreta y tan firme, lo que nos dice que sobre todo los jóvenes que atraviesan una edad tan compleja, rica e importante para la fe, deben sentir la cercanía y atención de la familia. Eso es nuestra misión, no controlarlos, no controlarlos. También sabemos que la fe da valentía para enfrentar la vida, da valentía para tener confianza, esperanza, entrega, para definir nuestra vocación, para definir la vocación de nuestros hijos, lo que significa conformar un hogar, tener una familia, hijos, darse al servicio, todo el proceso de tomas de decisiones que tenemos que tener. Yo siempre les menciono esto a los jóvenes cuando les doy catequesis. Recuerden que somos el resultado de nuestras decisiones. Lo que seremos mañana es por las decisiones que tomamos hoy, buenas o malas. Todas dan sus frutos de acuerdo a lo que hemos decidido. Por esto Lumen Fide 53 nos dice que la fe no es un refugio para gente pusilánime, para uno estar asustadizo, guardado, escondido. La fe tiene que ensanchar nuestra vida, tiene que llevarnos a algo más definitivamente. Cuando tenemos fe, somos capaces de absolutamente todo, de darlo todo por amor, incluso dar la vida. Ujú. Por eso es que ahí tenemos que, como padres, estar atentos y darnos cuenta que cuando comience a latir ese Señor en sus corazones, y que ellos comienzan de pronto a caminar en su dirección, ese es el momento clave para impulsarlos a llevar una vida de servicios, a, a concretar en ellos el amor como tal. Y por eso es que este es un momento bueno, importante para que ellos puedan reflexionar sobre su vocación, bien sea el matrimonio, el sacerdocio, una vida consagrada, donde ellos se puedan dar, donar, entregar perfectamente, dar su vida
bien sea la persona amada, su esposo o su esposa, o por qué no entregarla su vida al servicio de Dios y del prójimo. Aquí me gustaría también decir que es importante que actuemos siempre de corazón. em, Porque eso ellos lo notan, ellos se dan cuenta cuando actuamos, porque es que nuestra razón nos dice que esto es lo que toca hacer, esto es lo que debemos hacer, pero cuando las cosas salen del corazón y nuestros consejos llegan a ellos de corazón, ellos se hacen conscientes de que nosotros los amamos. Y pues así pueden seguir nuestros pasos y realmente acatar nuestros consejos porque hemos actuado por amor a ellos. Pues de esta forma, y ya para terminar esta catequesis sobre estos numerales que yo o nosotros les invitamos a leer, que los puedan leer junto con todo el documento. Queríamos dejarles como una reflexión, unas preguntas para reflexionar. ¿Qué ambiente de fe hay en nuestro hogar? ¿Nuestros hijos nos ven orar y confiar en Dios? ¿Cómo vivimos el perdón y la reconciliación en casa? ¿Nuestra familia ayuda a crecer en la fe y en el amor? Un minutico para pensar en estas preguntas. Ninguna familia es perfecta. Todos estamos aprendiendo a caminar y a crecer en la fe. Aquí lo importante es permitir que Dios siga entrando cada día en nuestro hogar y que nosotros lo reflejemos a nuestros hijos en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y algo que quiero también resaltar aquí al final es que nunca es tarde para comenzar. Si yo de pronto no he hecho lo que está bien, si mi hijo lo veo alejado de Dios, nunca es tarde para comenzar a amar a nuestros hijos, a orar por ellos. Bueno, vamos entonces a finalizar esta catequesis con esta oración. Les invitamos a hacer con nosotros. Señor, fortalece nuestros hogares en el amor y en la fe. Que nunca nos falte la paciencia para acompañarnos, la humildad para pedir perdón y la esperanza para volver a empezar. Bendice a los esposos, a los hijos, a los jóvenes y a quienes viven momentos difíciles en sus familias. Sostén especialmente a los padres que oran por sus hijos y que esperan en silencio la obra de Dios en sus corazones. Haz de nuestras casas lugares donde se aprenda a amar, a confiar y a encontrarse contigo. Que nuestras familias sean pequeñas luces de esperanza en medio del mundo. Sagrada Familia de Nazaret, acompañen y protejan nuestros hogares. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queremos darle las gracias por habernos regalado estos minuticos. Esperamos que esto que les hemos compartido pueda ayudarles en sus catequesis. En su casa, con sus hijitos, a crecer en la fe. Muchas gracias, Rosy. Gracias, Bernardo y Angelita. Es un testimonio de una convivencia marcada por la relación con Dios, en la práctica de los sacramentos, en el servicio, en la caridad. Eso es lo que ustedes nos han regalado. Y no solamente con esta catequesis, sino con la autenticidad de lo que conocemos de ustedes. Muchos de los que estamos en esta catequesis, hoy escuchándolos y viéndolos, los conocemos. Y Gracias, Rosy. y realmente eso es lo que emana de ustedes y lo que han construido
con sus 3 hijos y ya también con María con la Paula, que hace doctorita. parte de Gracias. esa familia. Ya Así cuatro que muchas hijitos. gracias. Gracias, Rosy. Muchas gracias, Muchas Rosy. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy Bendiciones. buenas noches.